Los linfomas no Hodgkin de células B se generan en órganos secundarios linfoides como son los vasos linfáticos, donde el tumor crea un nicho protumoral e inmunosupresor. En el caso del linfoma de células del manto, que es una entidad rara, heterogénea y clínicamente agresiva, este microambiente además colabora con alteraciones genéticas recurrentes y bien definidas para generar el linfoma. En el trabajo que acabamos de publicar, hemos generado el primer sistema 3D en formato esferoide utilizando células de pacientes de linfoma del manto. Estos sistemas son una herramienta robusta y funcional y de gran valor en la medicina de precisión. Hemos utilizado sangre periférica como material de partida, ya que es la muestra más abundante que disponemos de estos pacientes porque en general se presentan con enfermedad leucémica. Por otro lado, sin embargo, al tener las condiciones de cultivo optimizadas, hemos podido recapitular firmas típicas de los ganglios linfáticos donde realmente se desarrollan estos linfomas. Por otro lado, estos sistemas son inmunocompetentes y podemos realizar estudios del microambiente inmune y testar inmunoterapias, ya que contienen linfocitos T autólogos del paciente, que además exhiben el típico fenotipo de agotamiento que vemos en los ganglios del linfoma de células del manto. Y además estos sistemas también contienen monocitos. Y además me gustaría resaltar que en estos sistemas hemos podido recapitular las respuestas observadas in vivo a terapias estándar como es el ibrutinib, y además hemos utilizado este sistema para poder identificar nuevas combinaciones útiles. En el caso concreto de ibrutinib hemos visto que la combinación con anti-PD-1 nivolumab puede ser ventajosa para aquellos pacientes que presentan una respuesta limitada de base a ibrutinib. Y bueno, por todo ello consideramos que este sistema tiene un gran valor translacional para la investigación en linfoma.